Muy buenos días. La verdad que es una dicha poder estar esta mañana compartiendo con ustedes. Es una alegría estar juntos alrededor de la Santa Cena, de la comunión fraternal y de la palabra de Dios. De verdad que quiero expresar la dicha que hay en mi corazón de ser un instrumento en las manos de Dios para compartir su verdad. Vamos a orar y voy a pedirle al Señor que sea Él dirigiéndonos por su Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por la palabra que nos vas a hablar, te doy gracias por tu Espíritu Santo, quien nos da entendimiento, quien nos permite a través de la palabra conocerte mejor, entenderte y nos da el discernimiento para que la comprensión sea espiritual, pero también nos da la dirección para poder aplicar todas estas verdades eternas en nuestro diario vivir. Gracias por el mensaje de día de hoy, gracias por lo que vas a hablar de manera particular, pero también lo que nos vas a hablar como congregación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy el Señor va a enseñarnos a través de un hombre que vivió hace más de 2000 años. Una experiencia de este hombre que creo que nosotros podemos atesorar en nuestro corazón y volver esa experiencia algo real en nuestras vidas. Un hombre que no vio muerte en esta tierra. Un hombre que fue la 7ª generación de Adán. Y aunque fue la 7ª generación de Adán, fue contemporáneo de Adán. Porque Adán vivió 930 años y este hombre nació cuando Adán tenía 622 años. Quiere decir que él y Adán caminaron juntos 308 años. ¡Qué dicha poder caminar con Adán! ¡Qué dicha poder preguntarle a Adán cómo fue su experiencia caminando con Dios en el Edén, siendo enseñado por Dios! Pues bien, el hombre que hoy vamos a aprender de su relación con Dios, pudo pasar por esa maravillosa experiencia. Y ese hombre es Enoc. Enoc tenía 65 años cuando le nació su primer hijo, Matusalén, el hombre más longevo que pasó por esta tierra. Matusalén murió a los 969 años. Quiere decir que cuando Matusalén murió, su padre seguía vivo y sigue vivo, porque Dios lo traspuso y lo llevó sin conocer muerte. ¿Y por qué traspuso el Señor a Enoc? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, a través de inspeccionar la maravillosa palabra de Dios. Quiero que me acompañen primero en apreciar este párrafo de una canción muy conocida, bueno, por lo menos para nosotros, los de mi edad, ¿sí? De un cantautor español, Joan Manuel Serrat. El párrafo de esta canción dice: nunca perseguí la gloria, caminante son tus huellas, el camino y nada más, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Nos habla este párrafo de esta canción de un caminante, pero nos dice que camina por un camino que se va haciendo en la medida que se transita por él. Y hoy vamos a ser enseñados por Dios sobre lo que es caminar con Él y transitar el camino de Él. Ese camino que es el camino de la vida eterna, que es un camino que empezamos a transitar cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas como Salvador, pero también como Señor. Y por eso el mensaje de hoy tiene como título Caminando con Dios. Quiero que me acompañen en la lectura de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Ahí empieza nuestra historia. Bueno, la historia que Dios tiene hoy para nosotros, para que aprendamos más de Él y cómo en su interacción con un hombre como Enoc, nosotros podemos aprender a caminar de una manera que sea agradable a Él y de una manera que sea de dicha, de éxito y de frutos en nuestra vida. Dice en Hebreos 11:5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¡Wow! Fue llevado al cielo sin morir. Yo me imagino a los contemporáneos de Enoc cuando empezaron a buscarlo y no lo encontraban. Y pues no lo encontraban porque Dios lo había llevado con él. Pero dice que Dios lo había llevado con él por la fe. Pero que mientras vivió en esta tierra, fue conocido como una persona que agradaba a Dios. Entonces creo que esos son los elementos que debemos tener hoy en cuenta en esta enseñanza que tiene el Señor para nosotros. Primero, cómo actúa la fe en nuestro caminar con Dios. Y segundo, cómo al caminar en fe con Dios le podemos agradar a Él. ¿Y qué es o cuáles son los frutos de ese caminar agradando a Dios? Bien, nuestra historia ahora nos traslada a Génesis, capítulo 5. Y es que definitivamente en Génesis creo que están todas las raíces de toda la obra a través de la cual nosotros podemos aprender de el plan eterno que nuestro Señor tenía preparado desde siempre para nosotros los seres humanos. Un plan donde la razón central es nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el Salvador, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, si Él es la verdad y es la vida, creo que debemos entender el principio de ese camino. El principio de cómo recorrer ese camino y cómo hacerlo de la manera que Dios lo ha determinado para nosotros. Entonces, en Génesis 5, 22 al 25, dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 180 años, fue padre de Lamec. Bien,
Creo que el centro de este mensaje es cómo caminar en intimidad con Dios, cómo caminar de una manera agradable a Dios. Y pues el Señor me llevó a pensar que caminar con Él, como a Él le agrada, tiene 3 niveles, si los podemos llamar así. Esos niveles, digamos que son un nivel básico, un nivel medio y un nivel superior, para entenderlo de una manera fácil. Pero puestos en la palabra, son el nivel de la gracia, que es por fe, el nivel del favor de Dios, que es por dependencia, y el nivel de la gloria, que es por intimidad. Entonces, entendamos desde lo que Dios dice en su palabra, cada uno de estos niveles. Y miremos cómo los podemos aplicar en nuestra vida, para que ojalá, igual que Enoc, cuando estemos en la presencia de Él, nos pueda decir, caminaste de tal manera que me agradaste. El nivel de la gracia. El nivel de la gracia es por fe. Es decir, es creer en Dios y creerle a Dios. Como dice en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y se dice de Enoc que él fue transpuesto, pero la razón de haber sido transpuesto, es decir, de haber sido llevado al cielo sin conocer muerte, es porque él caminó por fe con Dios. Y nosotros tenemos la fe que nos fue dada el día que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quiere decir que ese primer nivel en el cual nosotros empezamos a caminar con el Señor es el nivel que se fundamenta en la fe. Y esa fe se puede crecer, se puede aumentar, se puede fortalecer. Y también el Señor nos enseña cómo hacerlo. Entonces, es un nivel donde hay un principio de desarrollo. Ahora, ¿cómo crecemos nosotros en nuestra fe? En Romanos 10:17, que el producto de la fe es por el oír, y el oír por escudriñar la palabra de Dios. Y aquí viene la primera aplicación. Nosotros no podemos caminar con Dios de la manera que a Él le agrada si no es por fe. Pero tampoco vamos a tener crecimiento en nuestra fe si no escuchamos la palabra de Dios, si no la escudriñamos, si nos acostumbramos solamente a ese tipo de meditación bíblica light a la que hoy nos han llevado los medios tecnológicos, a la que hoy nos han llevado todos los versículos que encontramos diariamente a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo. Y entonces pensamos que leer ese versículo en la mañana a la carrera y salir corriendo para nuestras actividades, que eso es suficiente. Pero no es así. La realidad es que se requiere de un estudio juicioso de la palabra de Dios. No por tener la cabeza llena de conocimientos, sino porque la fuente de donde la fe se fortalece, la fuente donde la fe crece, se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, el ánimo que quiero dejarles en esta primera parte es: tenemos la oportunidad de caminar en ese primer nivel de la gracia de una manera que agrada a Dios cuando le conocemos y cuando lo entendemos. Y eso solo lo lograremos en la medida que seamos juiciosos y disciplinados
en el estudio de la palabra. Tenemos diferentes oportunidades. El estudio bíblico personal, el estudio bíblico grupal. Por ejemplo, ahorita los miércoles hemos estado haciendo un estudio de cómo estudiar la Biblia. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Ustedes no saben, los que estamos participando en él, cuánto hemos crecido. No por la metodología en sí, no por el conocimiento en sí, sino por la forma en que Dios ha hablado a nuestro corazón. Así que caminar en ese nivel de la gracia requiere también de nuestra disposición, de nuestro ánimo, de nuestro compromiso. Además, porque la fe se demuestra y entonces Dios, que lo ve todo, está viendo eso. ¿Sí? En Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Igual cuando los seguidores de Jesús en un momento le preguntaron qué debían hacer para participar en las obras de Dios, Jesús les responde que la obra que Dios quiere que hagamos es que le creamos, que creamos en quien Él envió. Y nosotros no podemos creer en quien Él envió si no conocemos a quien Él envió. Y la palabra también dice que la Biblia da testimonio de quien fue enviado. Eso está en Juan 28 y 29 primero y en Juan 5, 39 en segundo lugar. Entonces, creo que si queremos caminar de acuerdo con la gracia de Dios, que es lo que le agrada a Él en ese primer nivel, debemos hacer un compromiso serio de estudiar, escudriñar la palabra de Dios. El segundo nivel es el nivel del favor de Dios. Es un nivel de dependencia, un nivel de confianza y reconocimiento permanente de Dios en todos nuestros caminos, como lo afirma la palabra en Proverbios 3, 5 y 6. Es descansar en la providencia y soberanía de Dios, como Dios nos lo enseña en Proverbios 16, 9 y 19, 21. Pero también ese nivel del favor de Dios en dependencia nos enseña a permanecer quietos y confiados, teniendo la seguridad de que las batallas de la vida están en el control absoluto del Señor, como nos lo enseña en su palabra en Éxodo 14, 14, o en Efesios 2, 16. Porque definitivamente la tendencia de nosotros como seres humanos es que ante cualquier situación que se nos presente en la vida es salir corriendo y hacer de acuerdo con nuestra experiencia, con lo que a mí me parece que es mejor, con lo que yo creo, con lo que otros me dicen. Pero nos olvidamos de que estamos en el nivel del favor de Dios, en el nivel en el que caminamos dependiendo de Él, que no es en nuestra fuerza, sino que es descansando y teniendo contentamiento en todo tiempo, en circunstancias, sabiendo que Él nos lleva en sus manos, que Él nos cuida como la niña de sus ojos, que Él está por encima de las circunstancias. Y entonces debemos aferrarnos al Señor. Debemos hacerlo de tal manera que no nos soltemos de Él por difíciles que se pongan las situaciones, por difíciles que se pongan las cosas a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos. Y así caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, durante 300 años, Enoc caminó dependiendo del Señor. Y eso fue agradable a Dios. Entonces, nosotros también podemos hacerlo. Dejemos de ser ligeros. Dejemos de buscar soluciones donde no las hay. No es en la sabiduría humana. No es en la experiencia humana.
En realidad, la verdadera dependencia nos lleva a confiar plenamente en el Señor. Y ese es el nivel del favor de Dios. Y el tercer nivel es el nivel de la gloria, el nivel de la intimidad con nuestro Padre, como sus hijos. Después de que fuimos adoptados por Él, podemos acercarnos con tanta confianza que le podemos llamar Abba Padre, como lo dice Él en su palabra en Romanos 8:15. Y decirle Abba Padre es decirle papito, papá amado, papá querido. Y eso solo lo hace un hijo que ama a su padre con todo su corazón, sabiendo que está eternamente correspondido, porque primero fuimos amados por nuestro Padre Celestial. Ahí empieza el nivel de la gloria, en la intimidad. Empieza en respetar a nuestro Padre, en honrarlo, porque Él nos considera a nosotros como su especial tesoro. Esa enseñanza la podemos ver en Malaquías 3:17. Somos un tesoro escogido, un tesoro guardado por la mano y el corazón de Dios. Así que si Él nos guarda y nos cuida de esa manera, ¿cómo no entregarnos completamente a su abrazo? ¿Cómo no entregarnos en total adoración a Él? Como dice la palabra en Juan 4:24. La palabra dice que el Padre busca verdaderos adoradores, adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad. Y es que ese es el centro de nuestra relación íntima con Dios, en el espíritu y en verdad. Que de igual manera nosotros entreguemos nuestro ser, toda nuestra vida, en sacrificio santo, agradable a Él. Que ese sea nuestro culto cada día, en decirle, aquí estoy, papá, todo soy tuyo, papá, mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo, soy todo tuyo, papá. Estoy en tus manos y dependo de ti y me gozo en tus abrazos, en tus palabras, en tus correcciones, en tu disciplina, en tu infinito amor, papá hermoso, papito Dios. Cuando hablamos con Dios en lo secreto, cuando nos acercamos a Él en oración, entonces experimentamos también la posibilidad permanente de entrar confiadamente al trono de su gracia. En Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con toda confianza al trono de su gracia, porque Él está esperándonos con los brazos abiertos cada segundo, cada minuto, cada día de nuestras vidas. Ese nivel de la gloria creo que es un nivel incomparable. Ojalá que todos podamos caminar con Dios en ese nivel de la gloria. Enoc lo experimentó. Enoc vivió 365 años en una intimidad completa con Dios. Y es la misma que nosotros podemos experimentar. Así que, queridos hermanos y hermanas, creo que podemos concluir toda esta enseñanza que Dios nos está dando hoy a través de lo que dice Él en su palabra en Miqueas 6:8. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Caminar en humildad con Dios es caminar en el nivel de la gracia por fe, caminar en el nivel del favor de Dios
por dependencia y caminar en el nivel de la gloria, por intimidad. Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica. No se puede quedar en sola teología en nuestras cabezas. Esto implica que conozcamos cada día mejor a Dios, que nos relacionemos cada día con Él de una manera más íntima, que lo hagamos como si eso fuera el todo de nuestra vida. Pero es que no es como si fuera el todo de nuestra vida, es que es el todo de nuestra vida. Tal vez no lo hayamos entendido, pero la razón de nuestra vida es Jesús, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. La razón de nuestra vida es quien dio la vida por nosotros, injustos, pecadores. No merecíamos sino la muerte, el castigo eterno. Pero en su infinito amor y misericordia, el Padre nos dio a su Hijo para que caminando con Él, nosotros pudiéramos experimentar la unidad con el Dios Todopoderoso, con el Padre Eterno. Y de esta manera, entendiendo quiénes somos, entendiendo que caminar con el Señor es una experiencia sublime e inigualable, también entendamos que somos cartas de Cristo leídas por todos los hombres. Y entonces en la manera que nosotros caminemos, vamos a servir de ejemplo y de testimonio para quienes están a nuestro alrededor. Primero en nuestra casa. Segundo, las personas más cercanas a nosotros, nuestra familia. En tercer lugar, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio o personas que simplemente Dios pone a nuestro alrededor porque Él así lo quiere. Por lo tanto, amada iglesia, no nos quedemos con la teología, llevémoslo a la realidad, conozcamos mejor a Dios. No nos quedemos en el nivel de caminar con Dios por gracia, porque allí la obra es toda de Él. Ni tampoco solamente en el nivel del favor de Dios, porque es Dios obrando en nosotros para que nosotros demos fruto. Pero tengamos una meta suprema, caminar en el nivel de la gloria, en intimidad permanente con nuestro amado Padre, Abba Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has hablado hoy a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra penetra en nuestra mente, en nuestra alma, pero fortalece nuestro espíritu. Y yo te ruego que como congregación todos caminemos juntos, que seamos unidos, Señor, que podamos dar testimonio como un cuerpo que vive en armonía, que vive en hermandad, pero también dispuesto al servicio, dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan, y que cada uno de nosotros tenga la disciplina y la entrega para caminar contigo en intimidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.